Vamos a seguir en la terapia, pero también vamos a estar muy conectados con todos ustedes. Así que le doy la bienvenida a nuestra querida psicóloga Karin Mancilla, que está con nosotros como todos los viernes. Aquí está. ¿Todo bien, Karin? ¿Cómo llegaste? ¿Hubo mucha lluvia por tu sector? Hola Katy, mira, hoy día no tanto, pero ayer sí porque yo vivo cerca del estadio y el río, entonces Ya, las calles suelen inundarse. ya. Oye, pero a propósito de lo que dice, bueno, sí nace el pronóstico, pero sabemos que es Sí, variable, sí. porque claro, han dicho como que casi que acaba de mundo, que se acaba el cielo, pero Dios quiera que no sea así, pues, Sí, pero yo prefiero, Karin, porque el chileno, tú sabes, siempre anda a última hora. se relaja. Pero claro, Mm. así que hay que estar preparados, la prevención es lo más importante. Ya sabemos que se ha cortado la luz en bastantes lugares, hay algunos que ha vuelto, otros que no. Exacto. Entonces es que resguardarse, mantener la linterna cargada, con pilas, Todo cargado, aprovecha. agua, si aprovechen, si llega la luz. Hay algunos vecinos que de repente tienen generadores que también pueden ahí compartir para poder recargar los teléfonos móviles. Por ahí salió también el tema del roaming, que Ah, claro. el roaming de emergencia, así que también ahí hay una alternativa para la conexión. Sí, y los vecinos están bien unidos en sus comunidades también, con los Sí, grupos pues, de WhatsApp y todo, por exactamente. cualquier cosa. Y lo más importante que las autoridades han dicho, si hay corte de luz, todos deben hacer la denuncia, o sea, hacer el reclamo a la empresa eléctrica. Todos los vecinos, ojalá. Todos los Mm. vecinos, no uno, yo, a nombre de todos, no, tiene que ser cada uno, porque Cada de casa. esa manera, claro, las compañías eléctricas pueden también manejar y saber cuáles son los sectores que están sin luz. Exactamente. Así que, bueno, hemos visto que han caído caídas de árboles, caídas también de los árboles de postes de energía eléctrica, así que se han caído los techos de algunas compañías de bomberos. Ayer veíamos, no sé si muchos vieron las noticias, los despachos que habían de muchos colegas que andaban en terreno, viendo cómo estaba el movimiento, sobre todo en el Biobío y la región del Maule, que estaba la escoba. Sí, Así que definitivamente. vamos ahí a terapiarnos un poquito Un para break. poder, un break, darnos un break para poder también salir de todo esto que está sucediendo. Karina, hoy día hay un tema súper importante que queremos abordar, que lo trajiste tú, eh, que son situaciones que tú ves bien Frecuente. seguido, bien frecuente en tu consulta, po. Muchísimo. Y justo se ha dado esta semana que por lo mismo elaboramos el tema. Se ha dado que en ciertas dinámicas relacionales, bueno, en pareja, familia, trabajo, se menciona mucho esta figura del narcisista, que lo Mm. hablamos el año pasado. Hay mucha información también en internet sobre este concepto, sobre este tema, y mucho mito, entonces por eso es bueno hablarlo. No sé si tú lo has escuchado de repente, Sí. no, mi ex jefe era narcisista, que Mm. esto, lo otro. Y muchos no saben lo que significa Exacto, tampoco o cómo lo podemos identificar, tal ¿verdad? cual, sí. Así es, por eso cuando hablamos de personas narcisistas muchas veces pensamos que cualquiera puede caer en sus redes. Pero los especialistas señalan que existen ciertos perfiles que pueden ser más vulnerables. ¿Quiénes son? ¿Por qué los eligen? ¿Y cómo darse cuenta antes de que sea demasiado tarde? Yo creo que la primera pregunta sería, ¿quiénes son, Karin? Eso es lo primero, antes de profundizar en cuáles son sus Sí, víctimas, por sí, decirlo así. sí, El por tema, favor. medio denso el tema, pero bueno, es interesante para quienes se sientan identificados en Claro. alguna de las figuras, así como narcisista, como víctima de narcisista. Primero, el narcisismo es un trastorno de personalidad que se da mucho en mujeres y en hombres, más en hombres, y que tiene que ver con la necesidad de grandiosidad, de ser reconocido, la falta de autocrítica ante conflictos interpersonales, la dificultad para empatizar o conectar con las emociones del otro. Son esas típicas personas, Katy, que dicen que en sus historias pasadas, en su pasado, siempre son los pobrecitos, las víctimas. Claro. Siempre no, que mi ex estaba loca, que mi jefe era un negrero, que mi hermano no. Siempre todos son malos en su historia. Y ellos Ujú. son las personas como víctimas, ¿me entiendes? Entonces, como que se da vuelta un poco la dinámica. No es que sean malas personas, pero son personas que no conectan con las emociones, ni siquiera conectan con las de ellos o Claro, ellas. Entonces es difícil vincularse con personas así porque es un trastorno que en definitiva no tiene mejora. claro, Exacto. exactamente. Sí. Bueno, ¿y cómo los podemos identificar? ¿Cómo podemos saber cuando estamos frente a esa persona narcisista?
Mira, no necesariamente, porque uno tiene como ese estereotipo en la cabeza de que gente agrandada, como el típico como Johnny Bravo. ¿Te acuerdas de Ya, esta sí. caricatura? Entonces, no necesariamente, a veces gente como muy amorosa, muy adaptable socialmente, con mucha labia, muy, no sé, gente que hace acciones de fines de lucro, pero todo en el fondo es como con una, sin fines de lucro, perdón, es con una finalidad en el fondo, tener un estatus social como de buena persona, ¿me entiendes? Ajá. Como quedar bien, pero son gente que, como te digo, si tú tienes un conflicto con ellos o ellas, nunca van a reconocer que tienen responsabilidad si así es el caso. Son personas que les cuesta conectar con lo que tú sientes, no tienen un lenguaje emocional desarrollado como lo tienen la mayoría de las personas, ¿me entiendes? Como que fingen Sí, muchas ser veces fingen, personas buenas, pero absolutamente. en realidad no son personas buenas. Siempre buscan algo a cambio. Claro, son de relaciones más utilitarias o instrumentales. Si pueden ganar algo para ellos, ahí sí pueden fingir, entre comillas, emociones, como llorar, por ejemplo, pero no un llanto real. Mm, Por ejemplo, yo veo mucho en terapia de pareja específicamente, que va este perfil narcisista, que, ojo, se da más en hombres, como decía, que en mujeres, y van a terapia en el fondo como para ocupar la terapia, como para decirle a la pareja o a la esposa, oye, fui a terapia, y en el fondo no sirve de mucho que claro. ellos no adhieren a terapia, no se comprometen con el proceso, van a decirlo, van a descuerar a la pareja o van a decir lo que la terapeuta quiere escuchar, y muchas veces manipulan a los psicólogos, y eso mis colegas lo saben, si me están escuchando, se da mucho, pero en el fondo son personas que Mm, nunca van por necesidad propia, o sea, porque realmente sienten que tienen que mejorar temas de índole afectivo, van por claro. temas a veces laborales, cosas X, pero no adhieren mucho porque no les gusta que a uno le diga las verdades, por decirlo así, Ya. porque tiene una imagen, como te digo, muy idealizada de ellos mismos, muy grandiosa, y necesitan mucho elogio, mucho reconocimiento. Son Validarse. mucha validación externa, les cuesta regularse emocionalmente con emociones como la rabia, la frustración. Son como niños en cuerpo de adultos, Claro, Katy. Pasa mucho. exactamente. Mira, vamos con un caso para que aquí lo puedan ir también, vayan viendo si les ha sucedido, se ponen en estos zapatos, por Eso, y decir para así. que después definiamos la víctima y el Claro, perfil. exactamente. Dice, Carolina conoció a un hombre que en pocas semanas le decía que era el amor de su vida. Le escribía todo el día, la llenaba de regalos y quería pasar cada minuto con ella. 6 meses después comenzó a criticar su ropa, alejarla de sus amigos y hacerla sentir culpable por cualquier discusión. Pregunta, ¿este cambio tan brusco es una señal clásica? ¿Qué pasó entre la etapa ideal y la etapa de control? Mira, eso puede ser lo primero, una bandera roja que decíamos, que recuerden que son los indicadores de que algo negativo puede haber en el vínculo. Ujú. Hay un fenómeno, o más bien una táctica de control que usan mucho los narcisistas o las narcisistas, que es el famoso love bombing o bombardeo de amor. Cuando te conocen, en rigor ni te conocen, pero empiezan como a leer tus necesidades, lo que te gusta, lo que no, cualquier cosa, y empiezan como a replicar, como a decirte lo que quiere escuchar, a llenar ciertas carencias, ciertos vacíos emocionales que uno pueda tener o Claro. uno puede tener. Por eso, ojo, porque muchas características de uno pueden ser usadas en tu contra. Por ejemplo, las personas que son excesivamente empáticas, que conectan Ujú. más con las necesidades del otro que con las propias. O personas que tienen, por ejemplo, una necesidad de congruencia o reparación, en el fondo como que ellas o ellos están resolviendo, son como imanes para los narcisistas, o también de repente la tendencia a responsabilizarse por el otro. Las personas que son mucho de autoculparse, claro, son como, perdón la palabra, pero como presas perfectas para los Claro, narcisistas, ¿me exacto. entiendes? Y personas con valores sólidos, con límites muy flexibles, muy laxos, tienden a aguantar muchas cosas. Exactamente, así que vamos a ir definiendo con estos casos porque fíjate que es aquí donde empiezan a hacer clic. Sí, quizás viví esto, lo estoy Sí. viviendo, conozco esa historia, cómo actuar, cómo Eso. identificar, cómo ayudar, todo eso. Entonces, los casos también hacen un poco ir haciendo el clic, como se Exactamente. dice. Bueno, una mujer exitosa profesionalmente lleva años con una pareja que la hace sentir pequeña. Nadie entiende por qué sigue ahí si parece una persona fuerte. Pregunta, ¿ser exitoso o tener una buena autoestima protege realmente de un narcisista? Si realmente tienes una buena autoestima, una sólida estructura interna, sí te puede proteger, pero el parecer exitoso para afuera, esto de tener, no sé, un buen título, buena estabilidad económica o parecer fuerte, entre comillas, Ujú. no necesariamente es que uno, como digo, tenga una buena autoestima. Entonces, ojo, porque las personas más susceptibles a caer en vínculos narcisistas son gente con mucha carencia emocional, mucha carencia afectiva. Entonces, eso de alguna forma el narcisista o la narcisista lo lee y te da, llena ese vacío, pero en
el fondo momentáneamente, es como de cartón, no es algo real. Pero se da mucho esto porque comprendamos, Katy, que bueno, al menos desde lo que es la psicología relacional, esto siempre va a ser una relación asimétrica, donde él o la narcisista va a querer tener el poder y el control sobre la persona. Por eso la quiere hacer sentir chiquitita en este caso. Sí, exactamente. Es muy cierto. Uno de repente dice, el narcisista tiende que es más el hombre, pero la verdad que esto está... Hay una balanza más o menos que se da más en hombres o en mujeres. En hombres. Y tiene que ver también con el machismo, con el modelo. Muchos narcisistas hombres manipulan con el dinero. Se validan a través de su situación económica, pero está comprobado que sí hay muchos más hombres que mujeres, pero sí hay mujeres. Estos narcisistas siempre actúan en solitario, por decir así, con la pareja solamente, o de repente también se muestran en un grupo. Que todo contexto, Katy. Tú puedes tener hasta una amiga narcisista sin darte cuenta. Esa amiga, por ejemplo, media envidiosa, que es media pasiva-agresiva, que de repente te dice bromas que a ti te afectan. Y uno dice, como que no me estoy sintiendo bien. Esa gente tiene actitudes que en el fondo no es empática contigo o puede contar secretos. También en los trabajos escucho mucho, por ejemplo, esto del jefe. El jefe que no reconoce nada, que negrea a las personas, que tiene un aire de grandiosidad. Entonces, claro, para el narcisista, un puesto de poder como ser jefatura o un político, por ejemplo, es espectacular porque recibe reconocimiento, validación del resto y tiene mucho poder. Entonces está en su salsa, por decirlo. Sí. Es como la energía que tiene. Absolutamente. Se lo conectan. Otro caso. Javier siempre intenta solucionar los problemas de todos. Su pareja constantemente le dice que él es el responsable de sus malos días y que si realmente la quisiera, haría más por ella. Javier siente que nunca es suficiente. La pregunta es, ¿por qué las personas con un fuerte instinto de ayudar con especialmente vulnerables a este tipo de manipulación? Eso está bien real, sí, la historia. Mira, Javier siempre intenta solucionar los problemas de todo. Su pareja constantemente le dice que él es el responsable de sus malos días y que si realmente la quisiera, haría más por ella. O sea, también está como reclamando en ese sentido. Javier siente que nunca es suficiente de lo que hace, porque le soluciona el problema a todo, pero a la pareja como que... Se debe frustrar él porque al final nunca basta. Claro, entonces por eso dice Javier siente que nunca es suficiente. Y por eso aquí va la pregunta, ¿por qué las personas con un fuerte instinto de ayudar con especialmente vulnerables a este tipo de manipulación? Es que fíjate ahí el rol de Javier, el que resuelve. Entonces, en el fondo está más conectado con las necesidades de afuera de otras personas que las propias. Entonces, es una persona que se posterga, más empática y también, claro, un perfil muy específico y muy típico que se vincule con una persona narcisista. Y también está esa táctica de reclamarte, Katy, no, es que no es suficiente, es que eres, no sé, eres tacaño, ponte tú. Y en el fondo la persona no es tacaña, esto es un ejemplo solamente. Pero el narcisista o la narcisista lo hace para que, en este caso del tacaño, dé más plata, ¿me entiendes? Sea menos tacaño, pero es como una manipulación psicológica claramente. Exacto. La crítica constante de que nunca es suficiente. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Y fíjate que, claro, los casos son de tanto hombre como mujeres, pero tú como profesional de la psicología te das cuenta que el hombre es el que está más marcado en esta tendencia. Sí, en cantidad. Pero, ¿se da cuenta el hombre de lo que está sucediendo cuando va a terapia? No. ¿Va por otra cosa? Generalmente va por otra cosa cuando son individuales, terapia individual, o cuando es en pareja va por conflictos, rupturas, crisis, infidelidades, porque la señora lo puso como condición. Ya. Exacto, el 90% de los casos. Y ahí sale el tema de ser narcisista. Claro, uno se da cuenta. Salir. Sí, ya, se da cuenta. Es que con hablar 10 minutos con la persona y uno lo nota, en verdad. ¿Y qué dice cuando se diagnostica el tema de ser narcisista? ¿Lo toman bien o no? No, nunca lo toman bien porque también socialmente el trastorno no tiene una connotación positiva, pues porque en el fondo es como una persona, aunque suene feo, pero abusadora emocionalmente de otros. Entonces no es un diagnóstico muy amigable en psicología. Claro, por supuesto, de todas maneras. Mira, vamos con otro caso. Dice, cada vez que Ana enfrenta a su pareja por una mentira, él termina convenciendo a todos que ella exagera. Parece que estoy viendo alguna historia. Que exagera, está celosa o tiene problemas emocionales. Incluso ella empieza a dudar de sus propios recuerdos. Sí, pregunta, aquí estamos frente al famoso, ¿cómo se llama? Gaslighting. Gaslighting, sí.
¿Cómo reconocerlo antes de perder la confianza en uno mismo? Oye, ese es un fenómeno súper complejo, terrible, el gaslighting o luz de gas, que en el fondo te hacen creer que tu percepción está errónea. Es como que, mira, aquí yo tengo café y te digo, Katy, esto no es café, esto es Sprite, pero Karen, si tú estás tomando un café, no, es Sprite, ¿cómo no te das cuenta? Y uno piensa decir, oye, pero estoy loco, ¿qué onda? Sí. Como que Oye, no me... algo me está pasando. Como... Exacto, y te convencen de que no fue así, nunca pasó eso, nunca pasó. Sí. Entonces imagínate cómo te afecta a ti en tu seguridad, en tu criterio, en tu sentido común. Al final quedas súper inseguro o insegura con tu autoestima destruida. Este fenómeno, imagínate, es invisible, es súper sutil, subliminal por debajo, pero psicológicamente a la víctima le afecta un montón. Sí, porque yo, por ejemplo, conozco un par de situaciones de hombres que mienten, claro, y por ejemplo, no sé, la pareja en un grupo cuenta, o no, sí, lo que pasa es que sí, la otra vez lo pillé en esto, no sé qué, bla, bla, y esa persona hace que todos digan, no, oye, si ella es súper celosa, lo hace de puro celo, claro, es súper insegura, sí. tiene problemas con la familia, entonces la carga conmigo. Típico. Me da mucho eso. Muchísimo, que la gente, claro, no comprende el contexto, ni la situación, ni la dinámica interna de ellos. Claro, pues y es como y ahí veo, te juro que a mí me da rabia ver esos autos donde dice... la tóxica, ¿verdad? ¿Cachai? Porque yo creo que también va de la mano con esto. Muy de la mano. Porque es como burlarse de la persona. Hay mujeres que aceptan también que les digan tóxica. Es que la mujer igual somos, tú sabes, medio machistas. Entonces, tiene que ver, claro, generalmente la mujer, como somos más emocionales de naturaleza, y eso hay que asumirlo, generalmente se nos invalida lo que sentimos. Es como, ya, pero si no es para tanto, si ya pasó, no le des color, tan cuática, exagerada, como tantos. Entonces, obviamente la persona se siente súper mal, pues como que ella es el problema. O él es el problema si fuera un hombre. Entonces, claro, y pasa, yo también he visto en autos, como, esto de tanto todas locas, pues sí, pero se ve igual la frase. No, o no me saluden, que mi pareja es tóxica. O me están grabando. Oye, que yo veo, y te juro que una vez estaba detrás de un auto y después me puse al lado para mirarlo al tipo para decirle, oye. ¿Le dijiste? No, pero lo que mirando me dio ganas de decirle, pues dije, ay, que me meto tontera, porque él iba como feliz de la vida con un tremendo frase de tóxica y no sé qué más. No, terrible. Entonces, como que validáis esa palabra que igual es fuerte, o sea, también viene a perjudicar un poco el autoestima, no un poco, yo creo que perjudica el autoestima de las mujeres. Un montón, de muchas. Claro, o tu autoconcepto, tu visión sobre ti misma, o cuando dicen, tú confiarías, por ejemplo, si conoces a alguien y te dicen, todas mis ex estaban locas, eso típico de una bandera roja, que se da mucho, lo escucho en redes sociales. Eso igual ya hablar mal de alguien no está bien, pues. No. Sobre todo de gente con la que estuvo contigo, ese tipo de palabras, como decía, la invalidación emocional, decir que están locos, no está bien. Sí, y aparte que el machismo también se suma a esto. Sí, se potencia el narcisismo con eso. Por ejemplo, el tema de la infidelidad, que lo hemos hablado un montón de veces, que el hombre puede ser infiel y no es tan castigado como la mujer, si es infiel, es muy castigada. Para siempre, no te perdones. No, y tiene todos los calificativos de habido y por haber, pero el hombre no, pues es más hombre si es infiel. Sí. Ojalá que cambie eso, pero está difícil porque la cultura está muy impregnada. Exactamente, y muchos no, que cómo voy a terminar o cómo voy a, porque muchas mujeres dependen del hombre económicamente, tienen hijos. Exacto. Sí, y aunque no los tengan, igual los narcisistas, como te digo, son muy atractivos, no me refiero a lo físico, atractivos en la labia, muy manipuladores, te dicen lo que quieres escuchar, leen tus carencias emocionales y te van dando, es justamente la validación o el cariño o la atención que uno a veces no tuvo. Claro. Entonces las víctimas o personas que han sufrido con narcisistas, claro, tienen una historia también para atrás, familiar muy disfuncional, padre ausente si mujer o madre ausente en el caso de hombre. Hay muchos patrones ahí. Exactamente. Mira, aquí hay una historia más o menos parecida a lo que estamos hablando. Dice, después de terminar una relación, una persona vuelve una y otra vez porque recuerda los buenos momentos y cree que esta vez todo cambiará. La pregunta es, ¿por qué el cerebro se aferra a esos pocos momentos positivos
y cuesta tanto romper definitivamente el vínculo? Porque hay otra táctica que utilizan los narcisistas, que se llama el refuerzo intermitente. ¿Ya? Es como, te doy atención y cariño y te la quito. Te trato bien, te trato mal. Te trato bien, te trato mal. Esa intermitencia se da mucho, por ejemplo, en las adicciones. Es como, te doy una droga, te la quito, tú quedas en un síndrome de abstinencia necesitando más droga, después te doy de nuevo, pero después te la quito. Este es un símil lo que estoy hablando de la droga, pero con atención y cariño. No sé si se entiende, Katy. Entonces, eso engancha al cerebro, porque es dopamina cuando te dan atención, que hemos hablado del tema de la dopamina, y cuando se alejan, en el fondo, claro, la víctima queda necesitando ese refuerzo positivo, esa atención, y la busca, y es muy difícil salir de esas dinámicas, son súper disfuncionales, porque químicamente, cerebralmente, uno está enganchado. Y dentro con eso, bueno, hay otras variables como idealización, que la persona romantice actos mínimos, las migajas que le llaman hoy día, y muchas cosas. Entonces es muy difícil salir de esas dinámicas, por eso el contacto cero se utiliza y se habla tanto, porque en el fondo tienes que cerrar puertas y ventanas, porque el narcisista o la narcisista siempre vuelve. Cuando termina una relación, siempre va a volver por suministro, no es que vuelva por amor. El suministro o combustible es la atención, el reconocimiento, todo lo que tú le dabas, la valía que le dabas, esos elogios, vuelve por eso, nunca va a volver por amor, porque el narcisista no se enamora en serio, no hay una conexión emocional. Así es, así que tenemos que estar conectados, tenemos que saber identificar, y cuando estamos en estas situaciones complejas, como saber que existe el narcisismo, es bueno consultar. Exacto. Consultar para poder aclarar su duda, pero consultar con los profesionales, porque finalmente uno no puede estar contándole las cosas a la amiga o a alguien de confianza si no te pueden escuchar, que Exacto. es una gran ayuda, porque te sirve primero para desahogarte, Tal cual. pero no somos nosotros los expertos en esto, po. O sea, la única ayuda que nosotros podemos dar es la contención, el acompañar, el escuchar, pero aconsejar no podemos, porque son situaciones distintas. Cada persona hay un mundo detrás de una persona, hay muchas historias que de repente uno puede estar a favor como puede estar en contra, porque todos tenemos distintas formas de pensar. Claro. Pero ¿será que uno le va a dar el mejor consejo a esa persona que está viviendo esta situación? Nunca va a ser objetiva, Claro. porque hay un vínculo, es Sí. difícil. Exacto, porque uno también va a ser solidaria con su género, pues. Claro, sí, pues empatizamos más con la mujer. Obviamente, pero también uno, a ver, a mí me pasa que tengo amigas que han pasado por situaciones y escucho, estoy con ellas porque son de mi género, pero también le digo que no está bien lo que sucedió, pero no por eso voy a dar 100% a favor de la persona. Claro. ¿Te fijas? Y ahí es donde uno tiene que decir, oye, mira, yo creo que deberías ir al psicólogo, es la persona indicada que te puede ayudar, yo lo más te puedo escuchar, te puedo contener, pero no más que eso, po. O acompañarte al lugar, a acompañarte, no voy a entrar, pero darle esa posibilidad de pensar, porque a veces tú estás tan agobiada del problema que no ves salida, pero sí tu amiga sí lo tiene, claro, tu amigo. Y te dan buenos consejos. Exacto. Pero ahora que uno escuche, porque está uno Sí. más en la dinámica narcisista. Claro. Son muy adictivas las relaciones narcisistas, Katy. Sí, exactamente. Oye, a ver, aquí hay algunas preguntas. A ver, me voy a ir hacia arriba. Bueno, primero la señora Reina, que dice buen día, hermoso día lluvioso. Y también queremos saludar a la señora Reina, que hoy está de cumpleaños, cumpliendo un año más de vida. Así que muchas felicidades, señora Reina, una linda persona, una fiel televidente nuestra que siempre está con nosotros. Así que un gran cariño, un abrazo enorme en este día lluvioso. Y por supuesto que Diosito le entregue muchos años más de vida. Así que un gran saludo para usted, señora Reina. Ya. Y la señora Reina dice, pero hay mujeres que les gusta que el marido pongan esos. No lo entendí. ¿Pongan qué cosa? A ver, señora Reina, a ver si ahí usted nos puede ayudar. Pero hay mujeres que les gusta que el marido les pongan eso. Que de lo que estábamos conversando, que sean así como narcisistas, que les digan las cosas como son, y siguen eso, pues, siguen como la orden del hombre. Hay mujeres que les gusta vivir de los hombres narcisistas. Sí, también, pues. No, sí, muchas personas Eso que sacan entiendo. beneficio. Por ejemplo, el hombre, obviamente narcisista, quiere tener, no sé, pues, como la mejor mujer. Y muchas veces el hombre, para validarse, tiene a la mujer como una reina. Sí, pues. Los mejores autos, ropa. Entonces, claro, hay mujeres que sacan ganancia de eso, ¿me entiendes? Y
válido, cada uno sabe. Po. Sí, pues exactamente. Porque el hombre por estatus social en todo sentido va a hacer muchas cosas. Uf, olvídate. Aunque no esté enamorado. Exactamente. Oye, Juan Andrés Morales dice, ¿un narcisista puede ser feliz? No. En el fondo no puede ser feliz, pero sí va a fingir felicidad, Sí. obviamente. Y claro, va a tener momentos como tranquilos, de alegría, pero feliz como más que un estado, como una condición de vida, jamás. Oye, qué fuerte, ¿eh? Porque uno a veces podría decir, no, esto no es así, no, yo no vivo esto, porque son distintas situaciones. Por eso los casos también hacen que te vayas dando cuenta si realmente estás viviendo, Si te identifica. si te identifica. Pero buena pregunta, porque en el fondo pueden proyectar, no sé, a través de redes sociales o decirle a los amigos, a la familia, pueden proyectar éxito, felicidad, familia feliz, todo eso. Pero en el fondo siempre va a haber una carencia interna, emocionalmente, siempre va a haber una necesidad de que el otro te reconozca, por ende depende y te condiciona afuera, en la necesidad de validación externa que hablábamos la semana pasada. Pero sesión, pues. Sesión, es una sí, sesión estamos en terapia. también, estamos en terapia. Exacto. Y una de las preguntas que quizá aquí también se pueden identificar es como, ¿alguna vez sintieron que una persona les hacía dudar constantemente de uno mismo, aunque al principio parecía alguien encantador? Yo creo que es una pregunta que uno le ha pasado. Uy, sí, pues mucha ¿Cierto? gente. Pan de cada día. Exacto. Y la otra pregunta es, ¿cómo se dieron cuenta de que algo no estaba bien? Instinto, uno Sí. empieza algo no te cuadra. Sí, exacto. Sí, por eso hay que escuchar el instinto. Y la Sí. gente a veces, bueno, todos hemos sido medio porfiados en ocasiones. Sí, porque dice, mi instinto me dice esto. Nunca se equivoca el instinto, darle más caso. Hoja de loca, no se equivoca. Claro, tal cual. Pero es verdad lo que estamos conversando. Son situaciones que pasan Sí, mucho, a sí. menudo, que uno cree que no pasa. Pero yo creo que en algún momento uno ha vivido esa situación. En cualquier contexto, no, Sí. no necesariamente pareja, Katy, sobre todo en el trabajo, ahí se da mucho. Sí. Colegas narcisistas, y uno lo nota, pues Sí. gente, como te digo, pasiva-agresiva, que te dice las cosas con indirectas, no sé si se entiende. Sí. Entonces, eso es un clásico en los trabajos, servicio Mm. público sobre todo. Y muchos callan cuando existen estas, y eso como dijiste tu servicio público, muchos del servicio público cuando están de planta, cuando no los pueden echar ni con una grúa, los pueden sacar, entonces con mayor razón se empoderan, adquieren otra personalidad y son avasalladores con el resto, con sus compañeros, poco empáticos, se les olvida que tienen un corazón o que existen sentimientos y llegan y dicen, y el otro lo acepta, lo calla y dice, bueno, yo al trabajo no vengo a hacer amistades, vengo a trabajar, Exacto. ¿cierto? Exactamente. Y nos vamos volviendo una piedra, pero Sí. resulta que tenemos una coraza ahí, pero llegamos a la casa y nos desquitamos en la casa. Claro, el estrés al final lo de... ¿Te das cuenta? Sí, pues. ¿Y por qué muchos aguantan esto? Y que ahí viene la ley Karin también, Uy, y lo aguantan por mantener sus trabajos. Claro, tienen que, lamentablemente. ¿Cierto? Entonces, como bien dices tú, esto no pasa solo en pareja, sino que pasa Todo contexto. en todo contexto. Familia, amistades. ¿Y qué todo. puedes hacer ahí? Por ejemplo, hablamos harto de pareja. ¿Qué haces tú, por ejemplo, en el ámbito laboral si hay personas narcisistas, hombres y mujeres? Mira, si tienes que conservar ese trabajo, lamentablemente en el caso de que no haya otra opción, mira, no te puedo decir contacto cero porque inevitable Sí. si tienes comunicación con esa persona, pero límites y límites firmes, o sea, lo justo y lo necesario y no contar muchas cosas de tu vida personal, no dar muchas explicaciones, que sea un contacto muy parcial, eso es el ideal, pero los límites muy claros. Y lo otro propósito que mencionaba, siempre hay terceros que son los cómplices de a veces del Sí. narcisista, que se dan cuenta pero no hacen nada, Claro. o no dicen nada, no intervienen, a eso se le llaman monos voladores, por si acaso. Ese es el Mira. concepto, sí, que también se da en la familia, cuando hay alianzas con el narcisista, pero Ajá. no es que uno intervenga directamente, son monos voladores, pero sí son cómplices, se dan cuenta de la dinámica y no intervienen. Y no intervienen o apoyan. Nada. Al, O- al revés, pueden apoyar al narcisista por miedo, eso. por lo que sea. Claro, y porque puede ser alguien muy cercano, familiar, qué sé yo, o esa persona también paraliza al otro, al que está siendo afectado en este caso. No lo tomes en cuenta. Haz como que no escuchaste. Entonces, Exacto. como que al final le validamos más que sea así. Se refuerza, Sí. obviamente, total. Exacto. Y en la familia igual, bueno, me preguntan qué hacer y a veces cuando hay un papá o una mamá narcisista, lo mejor es tomar distancia. Ya. Y a veces uno hace contacto cero y es lo más sano, que Sí. sea tu propia sangre, es duro, pero es Sí. una realidad. Entonces, el consejo es, en el ámbito laboral, mantener
límites, no distancia. contar nuestras vidas, No. lo que pasa en nuestras vidas Eso usa privadas. auto contra 1000 veces. Cari. Exactamente. Así que uno no va a hacer amistad, es muy cierto, pero sí Eso. puede llevar una buena relación laboral, Exacto. cordial. Hola, buenos días, hablar de los temas que pasan del trabajo y hasta ahí nomás. Exacto. Y Mantener bueno, límites. y pedir apoyo psicológico porque igual Sí, es difícil en el sí. trabajo, porque el narcisista o la narcisista generalmente como que te castiga o con la ley del hielo, Ujú. con de repente sí, de repente no, y es duro saber sobrellevarlo porque empieza también el gaslighting, pucha, fue así lo que dije, no lo dije, mi jefe me dice que no, Sí. es una confusión mental, un estado de Sí. estrés constante, entonces por eso la terapia obviamente ahí debe ir de la mano de estos fenómenos. Oye, es un tema que podemos seguir abordando, Cari, porque de Da para verdad que mucho. es bastante interesante y pasa mucho en la pareja, en la familia, en el ámbito laboral, donde estamos más diariamente. Po. Exacto, y hay ¿Cierto? otras, podríamos hablarlo el otro viernes porque hay muchas más tácticas que Sí. igual es bueno que las reconozcan. Exactamente. Bueno, pero para cerrar, el mensaje de esta primera parte de El Narcisista. Así El- le vamos a poner al libro, El Narcisista, Parte 1. parte 1. Bueno, el mensaje es que escuchen y validen su instinto, ese equilibrio entre lo que les dice su cabeza y su corazón, su parte racional y su parte emocional, porque el instinto no se equivoca. Cuando sienten ustedes que ahí no es, y esto aplica a todo contexto como conversábamos con Katy, es porque realmente ahí no es. Sí, exactamente. Sí. Muchas gracias, Karin. A Que ti, le vaya Karin. bien. El centro de la noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.